Hola, queridos hermanos, tengan ustedes muy buenas tardes. En esta hora estoy saludando a la familia de la fe, familia de la gracia, familia de Dios. Como usted me conoce, mi nombre es Elena Saavedra y estamos aquí por este canal Miegin, Ministerio Internacional Edificando en Gracia, y por la plataforma de YouTube. Estamos también aquí en la ciudad de Viña del Mar, Chile, para traerles un nuevo mensaje de la escatología bíblica ya realizada. Para no perder tiempo, entonces, le pedimos siempre a usted que tenga su lápiz, su agenda, y marque todos los versículos y examine, estudie, y usted puede tener una noción clara de aquello que todo el mensaje le va a enseñar. Siga creciendo en el Evangelio de la gracia de Dios, juntamente con aquellos que le pueden oír cuando usted venga a enseñar. Así que primeramente le damos las gracias a Dios y le pedimos que seamos guiados por su Espíritu y que nos lleve a toda su verdad. En el nombre de Jesús, amén. Este título del mensaje es: ¿la gracia de Dios puede ser anulada? Este es el mensaje, entonces, y el título que le colocamos a este video: ¿la gracia de Dios puede ser anulada? Así vamos a ver el primer versículo de Gálatas 2. Vamos a ver el versículo 20. Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y el versículo 21, que es el principal, dice: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por lo demás murió Cristo. Y este versículo dice: no desecho la gracia de Dios, significa no anulo la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Un versículo muy interesante, específico y muy alentador para el tema que nosotros traemos esta tarde. Entonces dice: no anulo la gracia. Y aquí vemos en este capítulo que el apóstol Pablo es el que está enseñando a los de Galacia, ¿cierto? Porque se llama Gálatas, libro de Gálatas. Está enseñando entonces en la iglesia de Galacia, en aquel tiempo del siglo I, y no se encuentra en ella ninguna oración, en este capítulo, ninguna oración, ningún louvor, ninguna acción de gracias, ningún elogio, ¿no? Porque el apóstol Pablo ya había enseñado sobre la obra de Jesús y sus promesas. Pero esa iglesia de Galacia estaba siendo presionada por los judaizantes de la época a no creer en la gracia y el nuevo pacto. El apóstol Pablo entonces les enseñaba que la gracia les libertaría de las obligaciones de la ley, de los ritualismos, de las ceremonias, de las abluciones, de las ordenanzas mosaicas, y que tuvieran esperanza que la nueva alianza sería solo por fe, sin las obras. Eso el apóstol Pablo les enseñaba allí a los de Gálatas, la iglesia de Gálatas, y ese pueblo de ese lugar allí estaba entonces como que retrocediendo, y el apóstol Pablo se esmeraba en prepararlos. Esto fue desde el tiempo de la cruz al año 70. El apóstol Pablo predicó este evangelio de la gracia por todas las naciones, como dice la palabra de Dios, que sería predicado este evangelio en todas las naciones. Y fue predicado entonces por el apóstol y dos apóstoles, que unos fueron para los judíos y otros fueron para los gentiles, específicamente el apóstol Pablo. Entonces el apóstol los preparaba para el día glorioso de la venida del Señor, que cambiaría entonces sus obligaciones que tenía la ley, y cambiaría esa disposición
de esa ley mosaica que justificaba solamente por medio de obras. Y la nueva alianza que el apóstol estaba anunciando tenía la justificación por la fe, sin obras. Entonces, sería solamente de esa manera, y eso es lo que el apóstol Pablo les enseñaba, pero ahí los judaizantes estaban entrando ya en su mente para ellos retroceder en relación y contrariar aquello que el apóstol Pablo les estaba enseñando. Era solamente por la fe cuando Cristo viniese a establecer la nueva alianza, y que eso aconteció entonces en el año 70. Cuando Cristo vino a establecer la alianza, la nueva alianza, el nuevo pacto, el Nuevo Testamento, de mejores y superiores promesas. Pero esos hermanos estaban siendo presionados a que retrocediesen al judaísmo, que se volvieran nuevamente a los rudimentos de la ley. Hoy en nuestra época la enseñanza de la gracia está mezclada con el judaísmo. Nos enseñaron así y pasaron años, yo específicamente 25 años, creyendo de esa manera, creyendo que estábamos bien. Pero Cristo murió en la cruz con la finalidad de establecer esta nueva alianza. Dice, en un versículo dice, esta es la sangre de una nueva alianza derramada por muchos para remisión de pecados. Entonces era necesario que en su retorno en gloria, porque decimos gloria, porque fue de una manera espiritual, no fue físico, que todo el mundo espera esa venida en físico, pero entendemos esto por la Escritura, que fue de una manera gloriosa, significa que vino en su gloria, vino en su esfera espiritual. Y entonces él esperaba que cuando él viniese encontrase fe en los que estaban en aquella época. Y también entonces fe en esa promesa, y fe entonces en la esperanza que ellos tenían. Entonces, entre la cruz y el retorno de Cristo, la iglesia estaba siendo edificada sobre la doctrina de los apóstoles. Ahí es donde nosotros vemos eso en Gálatas 2:20, ¿cierto? Fue edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Por eso la fe era tan importante, y que permaneciesen firmes, ellos del primer siglo, en las enseñanzas del apóstol Pablo, porque por falta de fe la gracia podría ser anulada, porque por eso él dice, hallará fe en la tierra. Entonces, ¿cuál sería el sentido de Cristo Jesús venir sobre las nubes del cielo y en su reino, si todo lo anunciado por las epístolas y por los señales, por los prodigios, por la tribulación, por muerte y resurrección, si la iglesia no estuviera posicionada en la fe que era necesario para la gracia ser establecida? Entonces, tendría que estar posicionada la iglesia en fe para dar valor a su venida. Cuando él vino entonces en esa aparición, en la parucía, en el año 70, y viene entonces a cumplir todas las promesas que estaban escritas, tanto en el libro de los profetas, como también con lo enseñado por el apóstol Pablo, y también sobre lo que está escrito por el apóstol Juan en Apocalipsis, porque todo se cumplió allí en el año 70, todo, inclusive completamente el libro de Apocalipsis. Aunque usted no lo crea, la Biblia enseña, y ella es categórica al decir de que todo se cumplió en su venida, y también todas sus promesas. Entonces, la gracia no tendría ningún valor si el Señor no encontrase esa fe. Por eso el apóstol Pablo estaba indignado con esa iglesia de Galacia, que estaban los hermanos retrocediendo, y él entonces indignado por ver que los hermanos estaban perdiendo la fe.
esa fe que le fue implantada por las enseñanzas del Evangelio verdadero, del Evangelio de la gracia, que recibió el apóstol Pablo. Entonces, la revelación de lo que estaba escrito en los profetas y también sobre lo que estaba escrito en el Nuevo Testamento. Así que la fe es muy importante, como hoy también vemos que la fe es muy importante para usted poder creer lo que está escrito en la revelación, que nosotros lo creíamos todo literal, todo lo creíamos literal, pensábamos que Cristo venía de una manera física, pero esto no es literal, todo no puede ser todo literal, porque por eso está la revelación. Entonces, Gálatas 3 del 1 al 5 dice lo siguiente: oh Gálatas insensatos, ¿qué nos fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, dice el apóstol Pablo, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Hermanos, esto es muy serio. Nosotros comenzamos prácticamente que en la carne y ahora pasamos al Espíritu, porque conocemos la revelación. Versículo 4: tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o lo hace por el oír con fe? Entonces, eso es lo que estamos aquí enseñando desde el versículo del 1 al 5, Gálatas, y vamos a ver, ese es Gálatas 3, del 1 al 5. Vamos a ver ahora, así ellos entonces permanecían en esa fe. La idea era que permaneciesen en esa fe. El apóstol estaba enseñando que había comenzado entonces por la carne y ahora los llevaba a estar en el Espíritu, pero ellos nuevamente querían estar en la carne. Y así vemos cómo está hoy la iglesia mezclada, con las dos posiciones. Y si no encontrase fe, la gracia podría haber sido anulada. Hoy la obra de Cristo ya nos enseña lo que ellos pasaron, lo que ellos vivieron, lo que ellos escucharon. No es esto del tiempo de hoy. Hoy sabemos que Cristo vive en gloria, que sabemos que Cristo reina, que está en espíritu y ya aplicó el juicio en el año 70 del primer siglo, cuando cambió el pacto, cuando dejó caer el templo en Jerusalén y retiró y anuló y finalizó todo ritual y ceremonialismo. Y este libro entonces de Gálatas fue escrito en el año 56 después de Cristo. Gálatas 5 del 1 al 5, eso es lo que habla. Allí estaba la ley, estaba en vigor todavía, aún en el año 56, estaba la ley, entonces en vigor en el templo, y allí todavía aún se hacían las ceremonias, los rituales, porque el templo estaba de pie. Entonces aguardamos, dice aguardamos, ellos aguardaban entonces la manifestación gloriosa, en el año 70, que esa manifestación vino a ser realizada por el Señor. Entonces dice, la gracia nos fue confiada. A nosotros también la gracia nos fue confiada. Hoy en día somos ministros de una nueva alianza. Realmente ahora somos los ministros de una nueva alianza, donde no se mezcla el judaísmo con la gracia. Así que en Romanos 8, vamos a ver ahora el libro de Romanos, capítulo 8, y del 22 al 25. Dice, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora,
y no solo ella, sino también nosotros, ellos, ¿no? Nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Ellos tuvieron la primicia del Espíritu porque ellos estaban allí en aquel tiempo, en aquel siglo, en aquella generación cuando vino el Espíritu, ¿no? Entonces dice, y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos la primicia del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. ¿Por qué? Porque no se veía, ellos esperaban aún, no era algo físico aún. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Entonces el apóstol Pablo está exhortando a los hermanos para permanecer entonces en la fe. Porque las promesas que Dios les hizo eran reales. Y eran promesas por medio de la fe en Cristo y sin obras. La redención, la salvación, la vida eterna. Entonces fuimos, y también nosotros nos alcanzó por causa de la gracia, fuimos hijos adoptados por fe en Cristo Jesús. Gracias a Dios, a través de Cristo Jesús, fuimos adoptados allí en la cruz del Calvario, fuimos perdonados y fuimos adoptados hijos de Dios a través de Jesucristo. Y fuimos entonces libres de ordenanzas, libres de condenación, libre de la ley mosaica. Vamos a ver en 1 de Corintios, en el capítulo 1, 1 de Corintios, capítulo 1, 1 de Corintios, capítulo 1, y dice lo siguiente. Aquí, capítulo 1, dice lo siguiente. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Qué maravilla. Si a él no le pusieron el aceitito en la cabeza, a él no lo llamó un pastor, un líder, un apóstol o alguna persona eclesiástica de la iglesia para que él fuera entonces un apóstol. Y apóstol de aquel tiempo, porque fueron solamente 12. Esos son los verdaderos apóstoles, que no son de título. Entonces, por eso decimos, no le colocaron a él el aceitito en la cabeza para ungirlo, para consagrarlo. No, dice Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Primero de Corintios 1, versículo 4, a la iglesia de Dios. Entonces el apóstol Pablo, él no fue llamado así, separado por un hombre. Él fue traído y consagrado por el propio Dios. Vamos a ver el versículo 4. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Ellos estaban esperando, ellos esperaban esa manifestación. Y el apóstol Pablo allí predicando por todas las naciones el evangelio de la gracia de Dios que anunciaba la venida de Cristo. La iglesia estaba siendo preparada para ser la esposa de Cristo, porque hasta allí era la novia, ¿ya? Y después del año 70, entonces ya Cristo desposa a la iglesia, y viene a ser la iglesia entonces la esposa de Cristo. En el año 70 vino a ser el dueño de ella, ¿verdad? Somos la esposa de Cristo en la tierra. Entonces no se debe enseñar que se prepare para recibir al Señor, ¿verdad? No tiene que prepararse para eso, porque ya fue hecho en la venida del Señor del año 70 después de Cristo. Vamos a ver el libro de Hebreos, que también
tenemos aquí el libro de Hebreos, son bastantes versículos, pero lo vamos a alcanzar a leer porque son algunos versículos. Hebreos y el capítulo 10, anote usted por favor todos estos versículos que son muy importantes y en su meditación usted va a tener mucho esclarecimiento. Hebreos 10, el versículo del 1 al 3, dice: porque la ley, teniendo la sombra de las cosas venideras, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan. Voy a leer de nuevo. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero ellos cada vez, estamos hablando del siglo I, estamos hablando del tiempo de la ley mosaica. Aquí, cada vez que un hijo allí de Dios pecaba, nuevamente tenía que hacer un sacrificio, porque eran justificados por obras y no por fe, porque aún no había venido el tiempo de la gracia. Entonces, en el tiempo del judaísmo, allí ellos tenían que pagar algo, ¿no? O por un sacrificio, o por un ayuno, o por una vigilia, o por un animal, una ave. Algo tenían que hacer para ellos sentirse perdonados. Por eso dice: de otra manera, cesarían de ofrecerse los sacrificios, ¿cierto?, por los que tributan este culto. Limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Estamos hablando del siglo I, del tiempo de la ley mosaica. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dijo, ¿quién dijo? El propio Dios: sacrificio y ofrenda no quisiste. Jesús hablando: mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradan. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Yo leí hasta el versículo 7. Ahora vamos a ver el versículo 12. Y dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Vamos al versículo 23. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque aquí estamos todavía en el siglo I, en aquella generación de Jesucristo. Dice: mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Entonces el apóstol Pablo siempre enseñando para mantenerse en la fe, hasta que llegase entonces el tiempo del cumplimiento de la promesa, porque ellos mantenían esa promesa en esperanza, hasta que se cumplió esto en el año 70 del primer siglo. Ahora vamos a ver el versículo, y usted puede leer todo este capítulo 10, que es muy explicativo. Estamos en el libro de Hebreos capítulo 10, y ahora vamos al versículo 35 al 37. Dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque es necesario la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe.
Versículo 38, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Versículo 39, pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Entonces vemos aquí que entre la cruz y el retorno de Cristo en el año 70 fue el período de la transición en donde el apóstol Pablo pudo preparar la iglesia para la llegada del Señor y los exhortó a permanecer en la promesa para hacer parte allí en el tiempo de la parucía, para ser parte de la nueva alianza. Ese fue el tiempo que el apóstol Pablo estuvo con vida, y este libro fue escrito en el año 64 al 68, donde el apóstol Pablo predicó el evangelio de la gracia de Dios, que es el que predicamos hoy, que fueron todos los movimientos y todo eso y todas las promesas pertenecientes al pasado, al tiempo de la ley mosaica, tiempo del judaísmo. Y eso fue entonces en la generación de Jesucristo que aconteció todo esto, como dice en Mateo 24, 34, que no pasaría aquella generación sin que todo se cumpliese, y todo se cumplió. Entonces, estas son las verdades eternas que el apóstol Pablo preparó a la iglesia en la fe y en la perseverancia. Creo yo que esto está muy explicado hoy para todos los hermanos que tienen interés en conocer la verdad. Porque sabemos que hay muchos hermanos que están recién como, ¿cómo se dice?, gateando, ¿no?, en el evangelio de la gracia de Dios. Pero ya así mismo, gateando, ya el Señor los ve como grandes en el evangelio de la gracia de Dios. Porque es el evangelio que ya conoce que los rudimientos de la ley no pueden hacer parte de la vida cristiana hoy en el siglo XXI. Así que le decimos que hoy Cristo reina, y usted sabe que Cristo reina, ¿no? Ellos fueron valientes, los del siglo I, ellos fueron muy valientes, porque inclusive muchos de los seguidores de Cristo fueron decapitados, fueron quemados, fueron enviados a los leones, fueron hechos antorchas para alumbrar allí el lugar. Y colocaban entonces sus cabezas por sobre los postes. Esas eran las antorchas. ¿Ve? Entonces todo eso, ellos fueron muy valientes. Nosotros no tenemos que pasar eso. En el máximo que puede acontecer con nosotros es que un hermano, alguien se levante contra nosotros, pero nosotros tenemos la verdad. Tenemos que ser valientes también, no al extremo de ellos, porque ellos fueron los valientes. Realmente tenían que ser muy valientes, fueron muy valientes, y no dejaron que la alianza prometida fuese anulada por falta de fe. De eso se trata este tema. Por eso es que colocamos el título, entonces, ¿la gracia de Dios puede ser anulada? Si Jesús hubiera venido y no hubiera encontrado fe, posiblemente podría haber sido anulada, porque lo que él quería era encontrar fe, y encontró fe en ellos. Y como fueron decapitados, el Señor en el juicio del año 70, él cobró venganza por aquellos que fueron muertos de aquella manera. Muchos de ellos murieron. Hoy vivimos en el tiempo de la paz. Hoy vivimos en esta alianza divina, donde no tenemos que esperar nada para ser bendecidos. Ya somos bendecidos con toda suerte de bendición que está escrita en la palabra. Y en los lugares celestiales somos bendecidos. Vivimos también en este pacto, en esta alianza, en este Nuevo Testamento, establecido sin rituales, para ser justificados por fe, no por obras. Entonces la justicia de Dios es por medio de la fe. Antiguamente, entonces en el tiempo de la ley mosaica, eran justificados por medio de obras. Entonces, ¿por qué nosotros vamos a hacer obras? Como por ejemplo, entregar un diezmo,
hacer un ayuno para sentirme justificado. No, fuimos justificados en Cristo Jesús en el año 70, cuando Él vino y aplicó el juicio, dejó caer el templo, retiró la ley mosaica y nos llama a la gracia divina, ¿no? Su gracia, porque la justicia de Dios hoy es por medio de la fe. Cristo nos dejó el Evangelio y su Espíritu, ¿eh? Para convencer los corazones de su verdad. Ahora Cristo ya salva por la fe. Para usted sentirse salvo, usted tiene que entrar por Cristo. Él es la puerta. Él es el Salvador. Así que vivimos libre de condenación. Hermanos, la Biblia, ella no se contradice. La Biblia, ella se responde a ella misma. Ella se testifica a ella misma. Solamente tener oído para oír. ¿No? Y así dice el Espíritu Santo: el que tiene oídos para oír, que oiga. Gracia y paz.